Saludos estimados estudiantes, ahora vamos a hacer el abordaje teórico de los triggers o desencadenantes para complementar el conocimiento que ya habíamos adquirido en cuanto a la programación de estos. Los triggers, como ya hemos visto, se configuran de dos maneras. Primero, mediante un instante que puede ser before, o sea, antes, después y en lugar de. Antes significa antes de que ocurra un evento, ya sea antes de que se inserte un registro, antes de que se actualice un registro o antes de que se borre un registro. Entonces se va a ejecutar un determinado procedimiento o función. También aplica para truncar tablas. Truncar significa hacer un delete sin where, o sea, se eliminan o destruyen todos los registros. Luego, otro instante es after. After significa después de haber insertado un registro, después de haber actualizado o después de haber borrado un registro. Y por último, instead of. Este significa de que vamos a invalidar el evento que iba a dispararse con el trigger y se va a ejecutar otra cosa. Cuando decimos instead of insert, pues entonces ya no vamos a hacer un insert. Instead of update, ya no vamos a hacer un update. Instead of delete, ya no se va a hacer un delete ni un truncate, sino que se va a ejecutar un procedimiento en lugar de eso. Luego, ¿para qué usar el before? ¿Cuál será la ventaja del before? Dice, el before ocurre antes de la instrucción SQL y este es ideal para validar datos, antes de que se inserten los datos, datos de edad, datos de correo electrónico que lleven su símbolo arroba, etc. Existen otras validaciones que ya son un poco más matemáticas, que el monto de una compra sea mayor que cero, que el descuento sea menor que el monto de la factura. Por supuesto, no le vamos a descontar $20 a una factura de 50 centavos. Algo no está bien. Entonces todas estas validaciones se hacen con el before, o sea, antes de que se inserte o se actualice el registro. Este es el lugar óptimo para hacer cálculos. Recuerden el ejemplo que vimos hace poco, en el cual estábamos calculando el monto de una factura. Y de eso lo que estábamos haciendo es que tomábamos el freight, o sea, el costo del envío, y tomábamos los datos de los productos que se habían vendido. Entonces todos esos cálculos que se hacen antes de insertar se van aquí en un procedimiento almacenado que está configurado como before. En este caso, para calcular campos conviene ocupar esto con un before update o insert. Un before delete tal vez nos permita hacer un rango, probablemente hacer una búsqueda incluso, para ver si vamos o no a borrar, para ver si vamos o no a arrepentirnos de la borrada. Puede utilizarse un before para prevenir un delete no deseado. Por ejemplo, que antes de que se borre con delete un registro, que se verifique si, por ejemplo, tiene un saldo pendiente, un saldo de pagar, una deuda. Entonces, antes de que se borre un registro de un préstamo o de un cliente, que se valide, que se haga el cálculo de cuánto debe y se le ofrezca al usuario como un error. El registro no puede ser borrado porque tiene una deuda de 2 puntos y hay que vaya la sumatoria de todo lo que debe. Hay cantidad de escenarios que es prácticamente imposible o literalmente imposible cubrirlos y mencionarlos en este momento. Más bien se pueden dar algunas ideas. Muy bien, y before
Es indispensable para verificar registros padre o maestros. ¿Qué significa esto? Supongan de que ustedes quieren actualizar una información de una factura. Continuemos con el mismo ejemplo de una factura porque es lo que todos estamos acostumbrados a ver y es lo que el gobierno está acostumbrado a auditar. Eso es lo que sucede. Supongamos de que vamos a actualizar el número de la factura y eso será que puede afectar el detalle de una factura. O si le cambiamos no el número sino el ID por alguna extraña razón, ¿cómo va a afectar el detalle? ¿Qué tal si la regla debería ser, mire, si este registro tiene hijos que depende de él, quedarían huérfanos o quedaría dañada la información porque en el registro padre se va a meter un dato que no va a coincidir con el detalle, con los hijos y esto queda totalmente destruido. Me refiero a la integridad de la información en cuanto a la lógica de negocios. ¿Qué tal si yo quiero actualizar un total? Pero no voy a tomar en cuenta el detalle de ese total. Ups, esto que parece B en realidad era una D. Bien, no le hagan caso a este palito. Ok, entonces, si yo voy a afectar un registro que tiene hijos en otra tabla, debería poder tener un mecanismo para poder hacer una verificación, para por lo menos ir a ver si los hijos van a ser afectados de alguna manera. Si yo le cambio algún dato al registro padre, no solo borrarlo, sino cambiar. ¿Qué tal si yo cambio el monto que se pagó con tarjeta de crédito, pero ese monto no coincide al detalle de la facturación? Esas incoherencias pueden ser verificadas en la modalidad before haciendo una revisión de los hijos, haciendo una validación del detalle o los hijos. En comparación, ¿cuándo vamos a ocupar after? Ok, after significa después. Suele pasar cuando estamos aprendiendo inglés de que confundimos la A de after con antes, porque ambos empiezan con A, pero es lo contrario. Bien, after significa después del evento y sirve para validar datos ya insertados, modificados o eliminados. Si por alguna extraña razón queremos ir a traer los datos, ups, perdón por la puntería, si queremos ir a traer los datos que ya están calculados. ¿Qué tipo de dato puede ser? ¿Qué tal el ID que se autoincrementa mediante una secuencia? Perdón por el manchón. Pues el ID se va a incrementar y se va a guardar en la tabla, en el registro indicado, después de que se haya insertado. Entonces yo puedo ir a ver con after ese valor que se ha puesto. O qué tal si existe algún procedimiento que podría potencialmente estar modificándome un dato y después de que yo he insertado quiero ir a revalidar ese valor o quiero ir a buscar un dato a otra tabla y hacer una combinación. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de ventas y luego tengo una tabla de pago de, de impuestos y quiero ir a hacer un cálculo entre dos tablas diferentes, puedo hacerlo después que se haya insertado. Bien, suele ser útil para bitácoras y alertas. Piensen en el caso de un banco, que el cajero, por ejemplo, hace un depósito, entonces se inserta un registro de depósito. Pero, ¿quién fue el cajero que lo hizo? Entonces, mediante esta modalidad, inmediatamente después de haber insertado el registro del depósito, estoy jugando, después de haber, qué horrible, después de haber hecho el registro del depósito, inmediatamente el motor de la base de datos se va a insertar en otra tabla en donde está la información de
el cajero, el registro que va haciendo el cajero. Entonces así se puede llevar una bitácora. O qué tal si hay una alerta, qué tal si se ha insertado información de un préstamo, pero hay algunos datos que no cumplen con las reglas de negocio. Por ejemplo, que el préstamo sea mayor de $200,000. Ya parece raro y necesita alguna especie de auditoría. Entonces se va para una tabla de alertas después de que se ha insertado. El after sirve para hacer una verificación y modificar los registros hijos o detalle. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué tal si yo quiero insertar una información de una compra? Excelente, yo puedo insertar una compra. El problema es de que la compra necesita de un cliente. Entonces a veces hay necesidad de cumplir con algunos requisitos. Bien, en el caso de que yo vaya a hacer un procedimiento almacenado que se haga después de un evento, podría considerar de que yo estoy insertando una compra y después de haberla insertado, yo puedo hacer una verificación de todas las compras que haya realizado un cliente para guardar información en una tabla de acumulados, por ejemplo, para actualizar su saldo. Esto podría ser principalmente ventajoso en el caso de que se estén haciendo pagos de algún préstamo o de algún servicio. Entonces, luego de haber insertado, yo puse aquí compra, podría ser un pago de una letra. Entonces, después de haber insertado un pago, yo regreso a una tabla que tiene que ver con el saldo del cliente y actualizo esa información. Entonces, de esta forma, con este ejemplo, puedo hacer una verificación. Pueden haber muchos otros casos, depende de la lógica del negocio. ¿Y qué pasa con instead of? Instead of lo que hace es invalidar la acción que se ha invocado. Si yo quiero hacer un insert, un update, un delete, un truncate, estos quedan invalidados y ya no se ejecutan. Reemplaza el evento por una acción que se programa. Entonces, ¿qué puede programarse? Bueno, revalidar la lógica de negocio. Por ejemplo, almacenar información en una tabla temporal. Imagínense de que una empresa que vende automóviles eh, quiere insertar un registro de venta, pero el encargado del análisis de base de datos nos dice de que cuando esta persona no es un cliente que tenga cierta categoría dentro de la empresa, esa información se va a una tabla temporal en donde se va a chequear primero por un analista, ya no de sistemas, sino de la parte de ventas, o tal vez de finanzas, o tal vez de contabilidad, etcétera, lo que sea necesario. Entonces, es posible de que una venta se ejecute de inmediato, una solicitud, una orden de compra se guarde de inmediato, pero si el cliente no cumple con algún requisito, que en lugar de irlo a guardar, pues entonces que se vaya a almacenar a otra tabla temporal. O sea que se haga una bifurcación de su camino y se vaya a guardar la información en otro lado. Luego, otra opción es hacer un remiendo. Esto que está acá, esto es un remiendo. Te le voy a poner una gran R aquí, toda mal hecha, pero ahí va. ¿En qué significa ese remiendo? Hay muchas veces en que hay empresas que tienen una tabla muy grande, una tabla que se les crece y por ejemplo tienen una tabla de ventas 2020, perdón, una tabla de ventas 2020 y luego esta se va a llenar y hay necesidad de hacer otra de ventas 2021. ¿Y por qué es esto? ¿Será un error de diseño? Parece que sí, pero suele acontecer que cuando hay demasiados registros en una tabla,
es mejor desviar el guardado de nuevos registros hacia una nueva, porque cuando una tabla tiene demasiados registros, las búsquedas se vuelven lentas. En los motores de bases de datos profesionales como Oracle y Postgres, hasta cierto punto, hay mecanismos para ralentizar ese problema. La indización, la creación de archivos de índice, sirven para amortiguar ese problema. Pero si la situación se ha vuelto compleja, si los registros tienen muchos campos de datos muy grandes, por ejemplo, muchos números flotantes, campos de cadenas de texto muy amplios, entonces a veces hay que hacer una decisión de sacrificio, una decisión de compromiso y dejar de meter datos en una tabla y pasar a guardar en otra. Entonces ese desvío de información se puede hacer con un instead of, en lugar de recibir los datos y meterlos en un registro en una tabla anterior, pues entonces se hace el desvío y se hace la inserción en otra tabla. Aquí se menciona de hecho el desvío de la carga de datos. Y la reestructuración de la información, si ha cambiado el esquema, también es importante. ¿A qué se refiere con cambiar el esquema? Supongan de que existe una tabla que recibe información financiera de pago de préstamos o de cualquier tipo de servicio de cualquier empresa del país. Entonces, cuando las personas hacen un pago por un servicio, se guarda esto en una tabla de pagos de servicios. Pero luego el analista dice, mire, vamos a seccionar esto, porque vamos a aplicar una nueva regla para normalizar como es debido. Entonces vamos a crear una tabla acerca de generalidades del servicio y luego vamos a hacer una tabla de especificidades, en donde las podemos desglosar. Entonces a la hora de guardar información es probable que nuestro sistema tenga que guardar algunos campos en la nueva tabla de generalidades de servicio y algunos otros campos ya se van para otra tabla que es de especificidades del servicio. Entonces en este caso yo puedo repartir la información en campos diferentes de tablas distintas mediante una reestructuración del flujo, o sea, en este caso, en pocas palabras, haciendo dos insert. Ahora veamos unos casos prácticos, cosas que no se habían cubierto. ¿Qué es esto del objeto old y el objeto new? ¿Qué son esas cosas? De new ya habíamos visto. New es el nuevo registro, el que contiene la nueva información que está a punto de insertarse, actualizarse, borrarse, etc. Pero, ¿qué es old? Old es el registro anterior. Esto es válido para cuando vamos a hacer un update o un delete. ¿Por qué? Porque ya existe un registro anterior. Cuando hacemos inserciones no hay un registro anterior y nos ponemos a trabajar solamente con new, a validar lo nuevo. Pero a veces existe algo viejo. Entonces aquí les presento un muy breve ejemplo para describir esto. Hay una función que dice verifica el DUI. Y esta función lo que va a hacer es de que, bueno, se ha configurado obviamente un trigger. Eso ha quedado hipotético en este caso. Pero antes de que se actualice, o sea, se ha configurado un trigger con un before update. Esto es lo que estamos haciendo, un before update. Entonces vamos a hacer un begin y le estamos diciendo, mire, el nuevo DUI que va para el registro, el nuevo campo de DUI es distinto del anterior. Entonces ahí le decimos, no, mire, no queremos que cambie la identidad de la persona porque qué tal es un registro de licencia de conducir, entonces yo no le puedo cambiar el DUI a un registro de una licencia porque mi lógica de negocio dice que para nosotros eso no es correcto. Eso depende de las políticas de cada empresa. Entonces estoy tratando de mostrar un ejemplo en el cual yo voy a mostrar un error. ¿Y qué tal si el DUI es igual el nuevo al viejo? O sea, se conservó intacto. No pasa nada y se va a hacer la actualización porque aquí se le dice return new. O sea, retorne el nuevo. Y cuando le decimos return, eso significa
ahí va el registro completo. Ya procesé lo que iba a procesar y ahora haga lo que usted debe hacer, que es continuar con su camino. Y si esto se ejecutaba before update, o sea, antes de una actualización, magnífico. Entonces, una vez termino aquí, esto se va. Aquí no está especificado, es tácito, pero esto se va para la actualización, el update, con letra de carta. Luego, otro ejemplo es un update sin registro. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un update y no hay ningún registro y lo quiero insertar? Bueno, entonces voy a crear una función actualizar que me permite tener dos parámetros de entrada con in, uno que se llama PID, o sea, P de parámetro, ID de identificador y luego otro parámetro de cadena de texto. Muy bien, entonces vamos a hacer el update. Actualizamos una tabla y fijamos un nuevo valor de campo con su cadena cuando el ID sea igual a PID. En teoría de sistemas operativos esto significa Process ID, identificador de proceso. Aquí en base de datos este es un parámetro. Bien, lo interesante es de que si no hay ningún error, hay un objeto que guarda el contenido de la última instrucción. No es su contenido, sino al menos su valor lógico de si fue o no exitosa. El objeto found. Este guarda el resultado de la última instrucción que se ejecutó. Entonces, si yo le digo if not found, o sea, si no se encontró ninguno, si no se hizo ninguna actualización, entonces, bueno, ya puedo hacer lo que yo quiera. Puedo mandar un mensaje que lance una advertencia, el registro no existe, o en este caso automáticamente va a ser el insert, o simplemente podría no hacer nada, o podría ir a tirarlo a una tabla de almacenamiento temporal mientras ese registro es revisado y es dado de alta. Podría ser. Lo interesante es esa detección con la cláusula found. Y luego, finalmente, podemos identificar eventos. Si recordamos, podemos crear un trigger y le podemos decir, ejecute este trigger before. ¿Before qué? Antes de qué. Podemos decir before insert, before update, before delete. Entonces, con un trigger vamos a lanzar una advertencia. Pero estos casos son bien particulares. No es lo mismo insertar que modificar y eliminar, lo cual es obvio, pues estoy hablando de algo extremadamente obvio. Entonces, el desencadenante se debe preparar para que sea centinela de los eventos, sea cual sea su vocación, sea la de borrar, la de insertar, la de actualizar. Dentro del procedimiento almacenado podemos hacer esas detecciones. Existe un objeto que se llama tgWhen. Este objeto tgWhen, que es como una especie de parámetro de un cuando, se puede comparar con before entre comillas o after, de manera que incluso si el trigger es reconfigurado y si antes era before y después se convierte en after, yo puedo dejar la programación aquí lista. En este caso está entre comentarios. Eso es lo que sucede, pero se puede modificar, por supuesto, o se puede dejar expreso el if con un when before y when after, cuando suceda antes y cuando va a suceder después. Luego de que se ha despejado el tema de cuándo sucede la información, hay que verificar el tipo de operación con tgop, op de operation. Tg, pues no lo he investigado como es debido, pero a mí siempre me dio la impresión que era la abreviatura de trigger. Entonces, trigger when, o sea, cuando sucede el evento del trigger, y trigger operation, cuando sea, qué tipo, perdón, de operación va con un trigger. Entonces, se puede verificar que este objeto contiene la cadena insert.
cuando lo que está haciendo es que se está pidiendo una inserción. Entonces, mire, si se está haciendo una inserción, entonces, bueno, hagamos la inserción sin ningún problema. Pero a otra tabla. ¿Qué tal si yo quiero hacer un registro a partir de la información que estoy procesando? Ojo con esto. Cuidado con hacer inserciones recursivas. Si yo tengo una tabla que se llama así, tabla, y la invoco con un trigger procesar, o sea, es un registro de la tabla que se llama así tabla, y yo repito un insert a esa misma tabla dentro del trigger, voy a entrar en un bucle infinito, por lo cual el motor de base de datos me va a dar error a la hora de compilar el trigger. ¿Por qué voy a entrar en un ciclo infinito? Porque si yo quiero insertar información en tabla y luego estoy invocando el procedimiento procesar, luego aquí otra vez estoy queriendo insertar en tabla, lo cual me va a llevar a que se desencadene procesar, lo cual me lleva a que se vuelva a insertar en tabla, lo cual desencadena otra vez, y así podría estar haciendo un montón de flechas, y como ni bonitas me quedan, entonces las borramos y vamos a decir que no podemos hacer eso. Podría ser de que estamos metiendo información de algún pago financiero y vamos a guardar en una tabla de, digamos, de retenciones de impuestos, por así decir. Si es que hubiera alguna retención, ¿qué tal si yo estoy haciendo un pago de un servicio como agua o luz y no sé si eso lleva, no sé, algún impuesto o alguna contribución? A veces el recibo de luz lleva impuestos municipales. ¿Cuántas cosas pueden haber? Entonces yo puedo ir a insertar a otra tabla, pero no es la misma tabla de donde proviene la información que ha desencadenado esta función. Cuidado con eso. Luego, volviendo al tema, puede existir otro tipo de operación que es update, entre comillas. Pero en este caso hay una ganancia, y la ganancia es que yo puedo hacer una validación. Y yo le puedo poner is distinct from new campo, cuando el campo viejo efectivamente sea diferente del nuevo. ¿Qué significa esta distinción? Aquí hay un montón de elementos innovadores, según lo que habíamos visto, para enriquecer el ejercicio. Aquí lo que estamos diciendo, mire, no ejecute un update si las dos cosas son iguales. No haga una escritura en disco, es en vano. Valídelo, y si no es igual, pues lo mete, y si es idéntico, ignórelo. Entonces, si es así, pues ya podemos ir a insertar en otra tabla que se llame, por ejemplo, auditoría. Son meros ejemplos. Entonces, aquí hay varios elementos que podemos retomar, que como es el cuándo del trigger, la operación del trigger y la validación de campos a la hora de actualizar, porque habíamos hecho validaciones de datos introducidos por el usuario a la hora de insertar. Pues estos son los tipos de validaciones para actualizar, que aparte de validar, por ejemplo, que el campo lleve la longitud y la forma adecuada, pues también que no esté repetido. Bien, gracias por la atención prestada.